meter pues a la fila y no llegan muchos desde allá atrás y ahorita hace rato salí y venía, miré un video que una persona iba y no le dio, el otro se metió y le dijo, bueno, le doy, y le chocó. Y se me vino en la mente, dije, todos los días me pasa lo mismo. Y dije, y si le hago, el espíritu rápido y el carácter de Cristo. Y dije, ay, Señor. Dije, bueno, lo olvidamos. Dice la escritura en Filipenses 2, el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego dice más adelante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermoso Dios, una vez más, muchas gracias por este tiempo. El estar en tu presencia, Señor, es algo hermoso, es algo glorioso. Te damos muchas gracias por dignarte, Señor, a visitarnos. Es una bendición disfrutar de tu presencia, papi. Pero ahora somos expuestos a tu palabra. Háblanos, ministranos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, papi. En el nombre glorioso de Jesús lo oramos. Amén, Señor, y amén. Mire, situaciones como la que acaba de expresar hermano Juan, y pues hay un sinfín de situaciones que enfrentamos donde tenemos que recordar, bueno, y cómo, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? Pero por favor no digan, bueno, pues Jesucristo es Jesucristo y yo soy yo. No, Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Entonces tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Porque en muchas ocasiones usted y yo nos jactamos de decir que Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿cierto? Bueno, pues si Él es nuestro ejemplo a seguir, estamos aprendiendo acerca del carácter de Cristo. Y como tal, pues lo tenemos que poner por obra. Otra de las características del Señor Jesucristo en su carácter es la esperanza. El mensaje de Jesús siempre tenía un contenido de esperanza. Nunca decepcionó a sus oyentes. Mire, más de una vez me han dicho, cuando hay una situación difícil donde parece como que ya no hay esperanza, pues mi lado carnal mira la situación y dice, pues no, ya no hay esperanza, la verdad. Entonces a veces me han dicho, pues y luego este es el pastor. Entonces, ¿en Cristo hay esperanza o no hay esperanza? Claro que sí, en Cristo hay esperanza. Pero recordemos que Dios es soberano y al final de cuentas se hace su voluntad. Entonces, el mensaje de Jesús siempre tenía un contenido de esperanza. Nunca decepcionó a sus oyentes. Su mensaje nunca fue fatalista, sino siempre fue lleno de esperanza. El trato con la humanidad fue un mensaje carismático. De su cuerpo salía virtud. Siempre había una respuesta para cada necesidad. Y hoy en día usted y yo tenemos que traer esta esperanza a aquellos que nos rodean. Siempre había una respuesta para cada necesidad. Ahora, usted y yo tenemos la respuesta hoy en día para cada necesidad. Y la respuesta es el Señor Jesucristo.
Yo creo que más de una vez usted ha dicho, bueno, pues mira, yo no sé cómo ayudarte, a menos de que haya estado en la misma situación de esa persona, te entiendo un poco, pero quien sí te entiende más es el Señor Jesucristo. Él sí tiene la capacidad de traer esperanza a tu vida. En este momento tú no crees en nadie, no tienes esperanza en nada, pero en Cristo sí hay esperanza. Siempre había una respuesta para cada necesidad. Especialmente aquellos sin esperanza tuvieron el privilegio de allegarse, a Él, a pesar de los obstáculos que la burocracia quería imponer. Imagínate, una vez más le pongo de ejemplo aquel que estaba en el estanque, que ya tenía muchos años ahí esperando, y para él no había esperanza. Y él sí dijo que no había esperanza para él. ¿Por qué? Porque decía que de cuando en cuando, dice la Escritura, venía un ángel y agitaba las aguas, y el primero que se cayera era sano, ¿verdad? Bueno, pues este hombre no se podía ni mover. Si le tocaba, pues tendría que estar alguien ahí para, ándale, ya se están moviendo, y aventarlo. Pero en sí, este hombre no tenía esperanza hasta que llegó el Señor Jesucristo, hasta que pasó el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda también la historia de aquel hombre que estaba ciego y que gritaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí? Y la Escritura dice que el Señor se regresó y tuvo misericordia de él y le regresó la vista. Especialmente aquellos sin esperanza tuvieron el privilegio de allegarse a Él. ¿Cómo es que usted y yo nos encontrábamos, verdad que sin esperanza? Y nos dio el privilegio de acercarnos a Él. Y mira, ahora tú y yo, amado hermano, sabemos y tenemos la convicción de que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Él siempre miraba sobre sus hombros la necesidad de los otros y les brindaba su ayuda sin importar qué pensaban los religiosos de su época. Cuando la sociedad ante las necesidades humanas era negativa o la ciencia en muchas ocasiones dijeron no se puede, él siempre dijo sí se puede. Para Dios no hay nada imposible. Esa es la razón por la que se dijo de él, Jesucristo, la esperanza de gloria. Él es la esperanza divina para la raza humana caída por el pecado. Entonces, otra de las características del carácter de Cristo es la esperanza. Otra de las características del carácter de Cristo es la fe. ¿Qué es fe? Fe, ¿en quién debemos poner nuestra fe? La fe de Jesucristo no es una fe divorciada. La fe de Jesús es en Dios definitivamente. La fe es pues la fe, la certeza, definitivamente es lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Esto está en Hebreos 11:1. Nunca dejó que nadie de los que le buscaban regresara sin confiar en su palabra. ¿Se acuerda de la historia también de aquel hombre que vino y que era su criado, el que estaba enfermo? Y que le dijo, mira, ni soy digno de que vayas a mi casa. Nomás di la palabra. Y el Señor Jesús se sorprendió de este hombre porque dijo, ah, caray, este sí tiene fe. Porque este entendió. Dijo, mira, yo a mi cargo tengo soldados. Y yo les digo, ve y haz esto, y va y lo hace. Este hombre entendió que Jesús tenía autoridad. Y que nomás con decir la palabra, su siervo iba a ser sano.
Dice, nunca dejó que nadie de los que le buscaban regresara sin confiar en su palabra. En cada acto y cada palabra dicha expresaba fe, y no solamente la expresaba, sino que la transmitía a sus oyentes. Los milagros ocurrían porque previo a ello, Él les transmitía su fe. ¿Cuál fe? Su fe en Dios, su fe en su Padre. Por eso en el párrafo le mencioné que su fe, la fe del Señor Jesús no era una fe divorciada, o sea, no, Cristo tenía su fe y era separada del Padre, no. Él tenía una fe con el Padre, hacia el Padre. La fe de Jesucristo se refleja en creer y obedecer incondicionalmente las palabras de su Padre. Una vez más, la fe de Jesucristo se refleja en creer y obedecer, note esto, incondicionalmente las palabras de su Padre. Le era necesario a Jesucristo tener fe en Dios Padre para poder cumplir su misión. Mira, si Jesucristo no hubiera tenido fe en el Padre, cuando sintió aquella soledad, cuando le dijo, ¿por qué me has abandonado? O tantito peor, antes de ir a la crucifixión, ya ve cómo se sentía. Decía, me siento mal hasta morir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si él no hubiese tenido fe, ese hubiera sido el momento exacto, perfecto, para decir, vamos a abortar el plan, Padre. Porque esto que viene es duro y es difícil. Pero él confió en el Padre. Le era necesario a Jesucristo tener fe en Dios Padre para poder cumplir su misión. Es menester que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Esto está en Hebreos 11:4. Es menester que el que se acerca a Dios crea que existe. Mira, hay personas muy estudiadas, muy preparadas, que se acercan a Dios, pero para comprobar que no existe. Y terminan reconociendo, no, si hay un Dios. Porque no saben, ahora sí que como dicen, no saben con quién se están metiendo. Y hombres bien preparados, bien capacitados. Miren la historia de uno que se casó con su esposa era cristiana, él no era cristiano, y él quiso hacer todo lo posible para enseñarle a su esposa que el evangelio era una farsa, y buscó tanta información que terminó siendo cristiano y escribió un montón de libros reconociendo que sí hay Dios. Por eso usted y yo, si nos acercamos a Dios, es menester que creamos que existe, que es real. No importa que lo que nos digan alrededor. Tú sabes lo que nos dicen alrededor las personas, desde que nomás venimos a que nos quiten el dinero hasta... ¿Qué más? ¿Qué más le han dicho? Un sinfín de cosas que nos dicen, ¿verdad? Que no hay Dios, que esto es una farsa, que Dios no es real. Pero usted y yo tenemos que estar conviccionados que hay un Dios. La fe en Dios se resume en creer, en obedecer y en practicar su palabra. Una vez más, la fe en Dios se resume en creer, ¿en quién? En Dios. En obedecer ¿a quién? A Dios, y practicar su palabra. Sin esa fe es imposible agradar a Dios. Jesucristo se limitó a creer solamente en Dios y nunca dudó de él. En su época hubo muchos escritos de personas iluminadas
Pero él nunca vaciló en usar sus escritos o ideas para adoctrinar a sus seguidores. Para que entienda, Jesucristo no agarró un libro de los 3 pasos para ser el supercristiano. O 5 pasos para ser un hombre de oración. Entiendan, no, él se enfocó única y exclusivamente en la palabra de Dios. Y usted sabe que ya ahorita pues hay libros habidos y por haber. Amén. Él siempre se ciñó a las santas escrituras reveladas por el Padre. Jesucristo nunca dudó ni siquiera un poco de su Padre. Su fe no tenía términos medios. Él dejó bien claro, o crees o tienes duda. Pero nunca un tal vez o un quizás. Dichosos son los que no necesitan ver para creer. Juan 20, 29. Así que, o crees o no crees. Aquí no hay un tal vez o un quizás, parece que sí, no, ahora no. Como que ni le echaron ganas a la alabanza y no sentí nada, no, hoy no. A ver el otro domingo, a ver cómo se siente y ese domingo a lo mejor sí. No, o crees o no crees, independientemente de lo que suceda aquí. Porque aquí simple y sencillamente nomás nos guían y nos encaminan para alabar y adorar a nuestro Dios. Aparte usted y yo suponemos ya venir con la consigna desde nuestros hogares a eso, a venir y alabar a nuestro Dios y a escuchar su palabra. No a ver si nos dirigen bien, si nos encaminan bien, si se entonaron bien, si se oyó bien o no se oyó bien. Eso ya es secundario. Dichosos son los que no necesitan ver para creer. Entonces, otra de las características del carácter de Cristo es la fe. Ahora, usted escuchó aquí algunas cosas referente a la fe, pero si usted y yo tenemos el carácter de Cristo, usted y yo no suponemos estar preocupados por lo que nos acontezca a nuestro alrededor. Cristianos que se asustan porque se escuchan rumores de guerra. Mire, se asustan tanto que hasta lloran, hermano. ¿Por qué? Pues porque su fe está ahí medio, ahorita sí, mañana no, 2, 3 días sí. No, tu fe tiene que estar firme en lo que tú estás creyendo. Miré un video y nomás imaginarme ese video y se supone que es Juan el Bautista. Y dice ahí en el video que fue invitado a un gran banquete. Y cuando veo que ya lo van a llevar al banquete, dije, wow, le van a cortar la cabeza. Y su cabeza llegó al banquete. Pero antes de que le corten su cabeza, tan y miraba yo la escena y yo me imaginé así como que, estoy viendo a mi Creador y me salté riendo. Y la escena, hermano, él voltea hacia un lado y está viendo los pastos verdes y como que ahí viene una luz y se sonríe y ¡zas! Ándele, en ese momento le cortan la cabeza. Como que el Señor le dijo, pues ya aquí te estoy esperando. ¿Cómo reaccionaríamos tú y yo? Mira, pues te vamos a cortar la cabeza. Mira, cuando la policía está buscando a los narcotraficantes, a ellos no les interesan los que andan vendiendo ahí las bolsitas, hermano. Antes los dejan ahí trabajar un rato para estarlos vigilando, a ver dónde van y se surten. ¿Por qué?
porque quieren agarrar a los pesados, a los de más arriba, ¿verdad? Imagínate que estás ahí para que te corten la cabeza. Mira, la verdad, te podemos perdonar la vida. Dinos un tal pastor. ¿Dónde vive el pastor? Porque ese es el que mueve todo que nos alborota ahí las ovejas. ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer, hermano? Pues ahí, bueno, está bien, ahí, mire, por la Hancock y la Mónica, ahí vaya y ahí donde está una venda de pintura, ahí metas. O vas a permanecer firme en tu fe y le vas a decir, ¿sabes qué? Te estás tardando, ya suéltala, que ya voy a ver a mi Creador. Ahora, eso es nomás nos da risa ahorita, pero estar en ese momento, los que tenemos hijos, vamos a pensar en los hijos, en los nietos, en tus padres. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te va a ganar el amor por todos ellos? ¿O te va a ganar tu amor por Cristo? Es que yo tengo fe, voy a permanecer fiel, pues ya lo voy a ver. Otra de las características, esto le va a ayudar, por si un día le quieren cortar la cabeza, del carácter de Cristo, es el sufrimiento. Y miren, que si sufrió. Desde su nacimiento hasta su vida de adulto, la vida del Señor Jesucristo fue de sufrimiento, contraria a la de algunos de sus pseudo seguidores de la actualidad que desean la comodidad antes que nada. Sin embargo, el verdadero seguidor del Maestro se caracteriza por soportar el sufrimiento por amor a Él. Se caracteriza por soportar el sufrimiento por amor a Él. Ahora, si aprendiste como te enseñaron, como algunos enseñan, que no, tú eres hijo de un rey y a ti no te puede pasar nada, y ahí anda uno todo creído. Y luego después nos pasan cosas y ¿con quién te enojas? Ni siquiera te enojas con el pseudo seguidor de Cristo, ¿no? Te enojas con el mismo Cristo, porque esa sí te la creíste, que eras un hijo del rey. Y tú eres un campeón. Sin embargo, el verdadero seguidor del Maestro se caracteriza por soportar el sufrimiento, pero no nomás soportarlo, lo soportas por amor a Él. Hasta ahí nos puso ejemplo el Señor Jesús, ¿no? Porque Él lo soportó por amor ¿a quién? ¿A usted y a mí? Ay, pastor, pero no se compara a los latigazos que le dieron al Señor Jesús. Mira, ahí está la guillotina arriba, van a cortar la cabeza a mí. Si igual el Señor Jesús se murió, lo mataron. Todos los días, note lo que dice Isaías, todos los días somos llevados como ovejas al matadero por tu causa. Todos los días. Ahorita mencionó, hermano Juan, que todos los días te pasa eso de la línea, hermano. Imagínate, todos los días lo están probando, ¿eh? Cada vez que experimentamos el sufrimiento por su causa, nos identificamos con él. Mira, una vez alguien estaba compartiendo la palabra en la calle y dice que estaba en una esquina y que alguien pasó y le aventaron unos tomatazos. Y él estaba bien contento porque estaba sufriendo por la causa de Cristo. Por unos tomatazos.
No, que te estén latigando, que te estén golpeando. ¿Ha visto aquel que está predicando, trae una bocina y sale uno de la casa bien enojado y le empieza a dar con unas varas? Y el otro no se rajó, hermano, está predicando. Y dale más fuerte, le decía. Pero tú no me vas a frenar de que yo predique la palabra de Dios. Dale, dale, le decía. No, pues más se enojaba el chamuco que traía aquel. Y sí le daba. Pero también no se rajó, amado hermano. Porque le decía, no vengas aquí a predicar. No, no, si no te estoy predicando. Mira, aquí voy en la calle. ¿Te molesta que vaya en la calle? Y así hay mucha gente que se molesta porque les predicas en la calle. ¿Qué vas a hacer? Si andas tú con la bocina, ¿le vas a dar con la bocina? No, pues ¿cómo? ¿Un microfonazo? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a sacar el carácter de Cristo? Cada vez que experimentamos el sufrimiento por su causa, nos identificamos con Él. No hay otra manera para desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. La única manera para desarrollar el carácter de Cristo en tu vida es el sufrimiento. Eso es lo que va a formar el carácter de Cristo en tu vida. Mire, estaba meditando, porque no los oigo ni que digan amén ni nada. Y estaba meditando de cómo estaba viendo sus rostros con estas enseñanzas. Y nomás veo sus rostros de dos maneras. Una, como dijo hermano Juan, pues como que ahí va. Y la otra, no tenemos nada del carácter de Cristo. No hay otra manera para desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Es decir, solamente a través del sufrimiento. Cristo es nuestro vivo paradigma de sufrimiento. Él es nuestro vivo ejemplo. El sufrir por Cristo es divino, pues Él sufrió por amor a nuestro Dios. Te harás la pregunta, ¿qué de divino tiene eso, pastor? ¿Qué de divino tiene eso que me maltraten, que me humillen, que todo eso se lo hicieron al Señor Jesús, amado hermano? Otra de las características del Señor Jesús, del carácter de Cristo, es la paz. La paz de Cristo se caracterizó por la no violencia. Él pudo hacer una matanza ahí nomás con dar una orden, amado hermano. Pudo haber liquidado a todos. Pero la paz de Cristo se caracterizó por la no violencia. Jesús fue un pacificador por excelencia. Él enseñó a la iglesia que una de sus características fuera su paz. La sociedad donde él caminó era una de mucha violencia, pero su espiritualidad siempre reflejó esa paz que viene de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Eso está en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Y esto, los que vivimos perdidamente en el mundo lo entendemos muy bien. Porque en el mundo creíamos tener paz, pero la verdad es que no la teníamos. Hasta que venimos a conocer al Señor Jesucristo, experimentamos la verdadera paz.
esa paz que, como dice la Escritura, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. La paz de Jesucristo era el resultado de la óptima relación con su Dios. Libre del pecado por medio de Jesucristo, ahora podemos gozar usted y yo de esa paz, solamente libres del pecado. El pecado siempre nos va a alejar de Dios y siempre nos va a robar la paz. El gozo de esa relación de paz con el Padre viene por vivir en el Espíritu y no en la mente pecadora. La paz de Cristo inicia en lo interno y su expresión es hacia lo externo. Es una paz que tiene su fuente en la intimidad de la relación con Dios. Entre más tenemos esa intimidad con nuestro Dios, más vamos a experimentar la paz de Dios. No depende de las circunstancias externas, sino de la intimidad y sensibilidad con Dios por medio de Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que ¿en quién? En mí, en Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice el Señor Jesús, no te preocupes, yo ya vencí al mundo. Uno de los enemigos de los hijos de Dios es el mundo. Pero recordemos que el mundo ya ha sido vencido por Jesucristo. Todo lo que el mundo nos ofrece atenta contra el amor de Dios. Él claramente dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores o mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mis servidores pelearían porque mi reino no es de aquí. Esto está en Juan 18:36. Entonces, comprender y aceptar que ya este sistema demoníaco llamado mundo, que ya fue vencido por Jesús, eso traerá paz y gozo a nuestra alma. Si tú te haces tuya y te conviccionas de que el mundo ya fue vencido, vas a poder disfrutar de la paz de Dios. Pero si miras a tu alrededor, ay, pastor, es que Estados Unidos ya se va a pelear con Venezuela. ¿Y eso te está robando la paz? Ah, pero es que Israel ya se está peleando allá con los musulmanes. ¿También eso te va a robar la paz? ¿Saben que hay mucha gente que sí le roba la paz todo eso? Y no están en paz. Debemos aceptar y dejar muy claro esto. No somos de este mundo. El apóstol Pedro dice que somos peregrinos y como tales debemos actuar como peregrinos. Para que entienda, no somos de este mundo. Mire, vaya a Primera de Pedro, capítulo 2. El verso 11. Amados, yo os ruego como a, ¿qué dice? Como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Extranjeros y peregrinos. Mientras no aceptemos esto y tomemos esa actitud, no habrá verdadera paz en nuestro corazón. La verdadera felicidad y paz se encuentra cuando estemos despegados de este mundo. Una vez más,
No somos de este mundo y esto lo tienes que hacer tuyo para que lo que acontece en el mundo no te robe la paz, no te atormente, no. Simple y sencillamente, yo no soy de este mundo, nomás voy de paso. Allá adelante me está esperando mi Señor. Otra característica del carácter de Cristo es silencio o prudencia. Su silencio o prudencia se traduce en una sola palabra: sabiduría. En los últimos capítulos de los evangelios se nota la actitud que asumió nuestro Señor ante sus detractores. Cuando otros hablaban, ¿él qué hacía? Él callaba. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda. No abrió él su boca. Isaías 53:7. ¿Cómo ve aquí? Esta está buena, ¿no? También nosotros nos quedamos callados. También nosotros no abrimos nuestra boca ante nuestros detractores, nuestros ofensores, ante, qué sé yo, el supervisor que nos trata mal, el jefe que a legua se mira que no nos quiere, el compañero de escuela que, como tu vecino que te barre la basura para acá, para tu yarda. ¿Cómo reaccionamos? Imagínense que le diera chance. Ahora, dígame, hermano, ¿qué diríamos? Porque a usted y a mí nos sale el apellido, ¿verdad? Al Señor Jesús no habla aquí la escritura del apellido de él, pero igual si tenía apellido, pues no le salió, él se quedaba callado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Señor optó por el silencio? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué no les contestó? ¿Por qué guardó silencio? ¿Sabe por qué optó por el silencio? Fue por sabiduría. ¿Usted cree que en su humanidad si les contesta y empiezan ahí a dimes y diretes y que les diga el Señor, ¿sabes qué? Ya me cansaste. A ver, Gabriel, ya, échatelos. Porque usted y yo podemos intentar, amado hermano, usar la sabiduría. Pero llega el momento donde sí, ¿sabes qué? No, es que ya me cansó este. Suponemos no llegar a ese límite, ¿cierto? Fue por su sabiduría. Con esa actitud, te dijo a ti y me dijo a mí, hay momentos que es mejor callar que hablar, aunque tengas el deseo de gritar. Porque verdad que sí nos da ese deseo, y no nos da, nos hierve, pastor, la sangre de gritar. Y a todo pulmón, a todo lo que da. Pero con esa actitud de optar por el silencio, el Señor Jesús nos enseña a usted y a mí que hay momentos que es mejor callar que hablar, aunque tengas el deseo de gritar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío,
De día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Salmo 22, 1 y 2. Con estas mismas palabras, pero recitadas en arameo, Jesús expresó sus propios sentimientos en la crucifixión en Mateo 27, 46 y en Marcos 15, 34, cuando dijo: Elohim, Elohim, lama sabactami. Silencio o prudencia. Otra de las características es que él tenía una vida dinámica. La vida de Jesucristo era una motivación andando, una vida llena de la plenitud del Padre. Su lema era hacer el bien sin importar a quién. Lo único que pedía era tener fe en Dios. Su vida dinámica se resume en Isaías 61, del 1 al 5. Vaya ahí conmigo. Isaías 61, del 1 al 5. Mira la vida dinámica del Señor Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. En estos versos vemos la gama profética de la vida dinámica de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es esa nuestra principal meta, ser como Él. Él era un predicador itinerante. Su prédica era poderosa, basada en las sanas escrituras y llenas del poder de Dios. Era la buena noticia para los pobres y los más necesitados. Con esa palabra de esperanza sanaba las heridas de los corazones quebrados. Era un mensaje de libertad a los oprimidos, dándoles libertad espiritual. Toda prisión era impotente ante su poder glorioso. El pecado ya no tenía el poder que reclamaba en el pasado. Hay un nuevo año con Cristo. Es el año de la libertad. El apóstol Pablo nos cuenta que Jesús peleó la batalla feroz contra Satanás y sus demonios y los venció en el Gólgota. Le arrebató todos los poderes y carismas al enemigo. Después él repartió esos dones para capacitar a sus seguidores y que después de él ellos también tuvieran una vida dinámica en buenas obras. ¿A qué vino el Señor Jesús? Vino a predicar. Y esa enseñanza nos dejó a usted y a mí.
Y suponemos estar haciendo, si tenemos el carácter de Cristo, suponemos estar esparciendo las buenas nuevas. Amén. La actividad y el desarrollo del ministerio de Jesucristo se transfirió ahora en la iglesia. Sus seguidores genuinos llevan esa marca de su vida dinámica. Note esto, sus seguidores genuinos. Los que no, pues vienen, hacen bola, salen y siguen viviendo su vida normal. Pero los que somos genuinos, si nos consideramos genuinos, tenemos que estar trayendo las buenas de salvación. Le voy a repetir por último las características del carácter de Cristo. Sumisión u obediencia. Amor para todos, amor para Dios, amor para los suyos y amor para la humanidad. Oración, santidad, mansedumbre y humildad, pobreza, enseñanza, compasión y comprensión, justicia y equidad, perdón, compromiso, esperanza, fe, sufrimiento, paz, silencio o prudencia y vida dinámica. Como que nos quedaron grandes los zapatos, ¿no? Nos falta mucho para llenar esos zapatos, ¿no? Pero mira, si estamos cerca de Dios, si tenemos esa intimidad, Dios va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero acuérdate, cuando sufras, ay no, Señor, no, eso no, todo lo demás está bien. Bueno, si no sufres, es un requisito para tener el carácter de Cristo. Así que entre más sufras, gózate. Porque se está formando el carácter de Cristo en tu vida. Pero es que duele. Pues, ¿tú crees que a Cristo no le dolió todo lo que le hicieron? Pues claro que sí. ¿Y por qué lo hizo? Una vez más, por amor a ti y por amor a mí. Y si sufrimos tú y yo, ¿por quién lo hacemos? Pues por amor a Él. Póngase sobre sus pies.